Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. ¿Cómo te quedas si te digo que dentro de unos años, no demasiados, el coche eléctrico pasará por unas autonomías pobres, tan pobres como ni llegando a los 300 kilómetros? Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Atención al dato que vamos a dar hoy, porque se contradice con toda la trayectoria del coche eléctrico hasta el momento actual. Y precisamente no lo dice cualquiera, lo dice alguien que está muy metido dentro de lo que es el sector del coche eléctrico. Y claro, cuando es algo así, pues desde luego llama la atención, cuando menos. Estamos hablando aquí de Peter Rawlinson, es el CEO de la compañía Lucid. Y precisamente la compañía Lucid ha sido condecorada como el mejor fabricante del mundo en coches eléctricos. Y a lo mejor tú estarás diciendo Lucid, pero si es la primera vez que lo oigo, porque realmente solo cuentan con dos modelos, que serían el Air y el Gravity, solamente dos modelos, y ha sido galardonado como mejor fabricante a nivel mundial de coche eléctrico. Porque si hablamos de coches en general, pues tendríamos a Toyota como primer fabricante, el segundo sería Volkswagen, a punto de ser rebasado por BYD por la derecha. BYD, que ya es el primer fabricante a nivel mundial de coche eléctrico. Pero si hablamos de coches en general, ya digo, vale, pues ese sería el ranking. Y sin embargo, aquí estamos hablando de que en coche eléctrico, si habláramos de ventas, BYD sí sería el primer fabricante mundial, pero sin embargo Lucid ha sido premiado con este galardón de mejor fabricante de coches eléctricos. ¿Y esto a qué es debido? Pues es debido a que trabaja con bastante calidad y además focalizando bastante, de forma bastante prioritaria, lo que es la autonomía. Toma ya, porque aquí viene lo bueno, agárrate. Son coches que vienen trabajando con autonomías superiores incluso a 800 kilómetros. Esto quiere decir, pues, 823 kilómetros, por ejemplo. Un youtuber se le ocurrió coger uno de sus coches, sacarlo por ahí a medirlo, y le sacó algo más, le sacó 840 kilómetros, por encima de los 823 anunciados. De forma que tenemos un fabricante que hace este tipo de coches y ahora, atención, hace unos días se entrevista al CEO de la compañía, Peter Rawlinson, y precisamente nos dice lo siguiente, que en un futuro no muy lejano, el coche eléctrico seguramente va a apostar por autonomías de 290 kilómetros. Toma ya. Y esto lo dice Peter Rawlinson, el CEO de esta compañía que se dedica a las grandes autonomías en sus vehículos eléctricos. Esto es el mundo al revés, ¿verdad? ¿Cómo te quedas? Cuando alguien que precisamente ha apostado a esto, ha apostado a las altas autonomías, te dice que el futuro va a ser el contrario. Pues fíjate, directamente dices, no me lo puedo creer, pero si tú has hecho lo contrario, pero entonces te viene a la cabeza y dices, a lo mejor por esto mismo es la persona con más criterio para hablar del tema. Él sabrá mejor que nadie para lo que sirve fabricar un coche con bastante autonomía. No sé si me estoy explicando. Imagínate, tienes un amigo, 1,92 m, rubio, atlético, siempre va con chicas de un lado a otro, y tú diciendo, siempre con mujeres, qué maravilla. Y un día estás tomando una cervecita con tu amigo y te dice, ¿sabes qué, Pedro? Resulta que las mujeres tampoco son para tanto. Y al final, lo primero que tú dices, ¿cómo no va a ser para tanto? ¿Pero qué estás diciendo? Se ha vuelto majara. Pero luego dices, sabrá de lo que está hablando. 1,92 m, rubio, atlético, siempre con mujeres. Yo, 1,61 m, calvo. En fin, desde luego tengo menos criterio de chicas respecto a él. Pues sabrá de lo que está hablando, ¿no? Pues la misma cosa. Si aquí Peter Rawlinson está diciendo precisamente esto, por algo lo estará diciendo. A lo mejor ha salido escaldado con esas apuestas por el coche de 800 kilómetros. Y es que nos está diciendo que en un futuro no muy lejano, dentro de pocos años, seguramente los fabricantes van a apostar por esa fórmula de los 290 kilómetros. Además se queda ahí en los 290, sin llegar a 300. ¿Y por qué? Pues porque las fórmulas actuales de grandes baterías nos dice que da lugar ¿a qué? Pues en principio apostar por grandes autonomías obviamente va ligado a grandes baterías. Esto va ligado a grandes costes en la fabricación. Esto, en definitiva, da lugar a altos precios. Y por lo tanto, pues parece ser que, en fin, no esté contemplando mucho la bajada de los precios de las baterías, sino que sencillamente compara
una batería de 30 kilovatios hora que dice sería suficiente para esos 290 kilómetros. Yo no sé hasta qué punto, porque en programas atrás hemos visto otras cosas, pero bueno, es lo que dice Rawlinson. 30 kilovatios hora sería suficiente, dice, para esos 290 kilómetros, de forma que lo que vienen siendo ahora mismo baterías en torno a 20-25.000 euros se convertirían en baterías de 2.000 a 2.500 euros. En fin, 2.000-2.500 sí puede ser, pero vamos, ¿qué baterías son las que cuestan 20-25.000? A lo mejor las que utiliza él para esos 800 kilómetros de autonomía, 800 y pico. Pero bueno, es que tampoco hay que ir tan al extremo. Digamos que las baterías, pues oye, hasta ahora una batería normal en este momento, pues viene estando en torno a 60-75 kilovatios hora y ya es una batería que, oye, con 75 kilovatios hora ya aspiras a acercarte a los 500 kilómetros, con lo cual pues no está nada mal y desde luego no son 20-25.000 euros de batería. Yo creo que menos y cada día menos, desde luego. Así que bueno, en cualquier caso esto es lo que nos cuenta Peter Rawlinson y nos dice también que en 2030 seguro que el usuario, el comprador, ya estará mentalizado para comprarse un coche con 320 kilómetros de autonomía como concepto de coche eléctrico familiar. Agárrate. O sea que esto es lo que piensa Rawlinson, que el usuario en 2030, dentro de 5 años, ya estará mentalizado de esto. En definitiva, pues todos serían problemas en cuanto a los altos precios de la batería, en cuanto a los altos costes a que da lugar e incluso al espacio que te quita el montar esas grandes baterías en el vehículo. Bueno, pues desde luego es la opinión del CEO de una compañía que ha sido galardonada como mejor fabricante de coches eléctricos a nivel mundial. Así que a lo mejor te ha resultado disparatado, pues a lo mejor. Pero creo que dentro del panorama del coche eléctrico no deja de ser alguien que tiene voz en el asunto, porque precisamente ha sido condecorado con esto mismo. Así que desde luego era interesante tocar esto aquí, porque me gustará ver qué opinas tú al respecto. Yo creo que todavía llevamos bastante, me refiero al comprador, al usuario, llevamos bastante la inercia de que hay que cubrir unas autonomías, porque sencillamente, porque estamos hablando de un coche. Y lo que digo siempre, esto es que lo digo siempre y lo seguiré diciendo, es que antes de que viniera el coche eléctrico ya teníamos producto. Entonces, si viene algo nuevo para desterrar a lo antiguo, tiene que ofrecer por lo menos todo el abanico de posibilidades que nos daba lo antiguo y luego, si además nos da algo más, fantástico. Pero que es que el otro ya lo teníamos. Yo parto de eso, porque son principios de mercado y siempre lo han sido. Así que de buenas a primeras viene hoy este fabricante y nos cuenta esto. Y además para 2030 nos dice. Bueno, yo creo que en principio, y pese a que tenga mucho criterio, pero sin embargo, pues creo que es una voz un tanto aislada en todo esto. Es la primera vez, yo creo, que oímos hablar de algo así. Vamos a ver, en su momento BMW y algún fabricante más también hizo objetivo, precisamente, en la misma cosa, en poner un límite a las autonomías, porque llega un momento en que se rompe el balance. Y se rompe el balance en cuanto a que pasando de esas baterías necesarias para hacer más de 500 kilómetros, decía por ejemplo BMW, pues a partir de ahí estamos jugando con un peso extra que nos va a aumentar los consumos en salida, con lo cual para subir de 500 hay que multiplicar exponencialmente tamaño y peso de batería. Bueno, pues eso tiene cierto sentido, porque estamos hablando de 500 kilómetros y estamos hablando de que dentro de 5 años, seguramente en lugares como España, que ahora mismo no hay demasiados cargadores, pues en 5 años sí que haya muchos cargadores, estoy seguro. 5 años en un mercado emergente, desde luego puede cambiar absolutamente. Bueno, estaríamos hablando de 500 kilómetros, estaríamos hablando de cargas muy rápidas y de estaciones de recarga en cualquier sitio. Pero hablar de 290 kilómetros me parece a mí que, por muy barato que fuera el coche, no sé yo si estamos mentalizados para esto. ¿O sí lo estamos? Como de costumbre te invito a suscribirte a este humilde canal. También te invito a dejar tu opinión más abajo. Y por qué no, te pediría un like para este precioso programa. Nada más, buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.